Saludos, soy Frine Padilla Rivero, tutora regional del área lengua en la UNEM, Estado Sucre. Compartiré con ustedes mi trabajo titulado Comunalización de la educación en el área lengua para el fortalecimiento de la oralidad, de la lectura y la escritura. Desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, se construye conocimiento, se comparte experiencia y se fomenta cultura. En el área lengua, mediante su Programa Nacional de Formación y Programa Nacional de Formación Avanzada, ideamos formas diversas de conexión con la realidad que nos circunda, nos identifica y nos transforma, enalteciendo potencialidades de sujetos valiosos que son ejemplo para las localidades, regiones y el país, lo que representa una muestra de inclusión y calidad. Nos centramos en el fortalecimiento y transformación de la praxis pedagógica, exaltando la relevancia de la entreayuda, el aprender haciendo, el reconocimiento del territorio y la revalorización de lo lugarizado, para concretar así la comunalización de la educación. Es partiendo de esta premisa como reconocemos las potencialidades del lugar y de su gente, apoyándonos en el maestro pueblo, el cultor popular, el personaje emblemático de la comunidad, para atender y entender la cotidianidad y el saber popular como fuentes valiosas de aprendizaje. Desde la línea de investigación lengua y cultura, con la implementación del método investigativo Acción Participativa y Transformadora, se disfrutó de un trabajo en colectivo y sentido. Por medio de la técnica de la observación participante se formó parte activa de una investigación que condujo al intercambio de experiencias comunitarias y educativas, empleando como instrumento un cuaderno de notas para apuntar la información que permitiera describir y analizar luego elementos fundamentales. Además, a través de la técnica de la entrevista, se mantuvo esa cercanía y diálogo sentido con las participantes y los participantes, con los docentes investigadores y los maestros pueblo, los cuales respondieron interrogantes de una guía de entrevista libre como instrumento de registro para las apreciaciones, la vida y los planteamientos de los sujetos que brindaron sus aportes al mundo educativo, desde su participación protagónica en la vida comunal, compartiendo saberes populares y formales que se complementaron para el reconocimiento identitario y cultural desde las prácticas del lenguaje. Desde los municipios Sucre, Bermúdez, Benítez, Arismendi y Montes, un total de 34 docentes en formación UNEM en el área lengua indagaron, reconocieron, compartieron y resaltaron las capacidades de los maestros pueblo, sujetos resaltantes de la comunidad. Se contó entonces con la intervención directa y trascendental de personajes con potencialidades en el teatro, la música, la composición de poemas, galerones, décimas, canciones populares, escritores, narradores de cuento y leyenda de la comunidad, cronistas, hacedores de casabe, botánicos, entre otras potencialidades que significan cultura, tradición, lenguaje y convivencia. Los y las participantes de los programas de formación del área lengua indagaron en las comunidades con los representantes, los colegas, los mismos estudiantes acerca de esos personajes con historia y talentos que compartir. Posteriormente, redactaron guiones de entrevista para recabar esa información relevante que les permitiera conocer y valorar a esos individuos. Además, organizaron mediante la orientación y acompañamiento de la tutora regional un foro presencial con un escritor de cuentos y novelas, personaje de la región con trayectoria internacional, extendiendo invitaciones a todo docente en ejercicio. Escribieron su ponencia a plantear en el foro y sus aportes a los temas presentados allí, los cuales fueron socializados antes de exponerlos. Aunado a esto, realizaron encuentros presenciales en los espacios de formación UNEM con personajes de la comunidad con destreza en el arte de la poesía, recibiendo en el evento a otras áreas de aprendizaje. En esta oportunidad se dedicaron a escuchar la palabra sabia de ese poeta, quien compartió con nosotros un recurso elaborado por él mismo para precisamente lograr que las participantes y los participantes pudiesen producir sus poemas propios y compartirlos mediante la lectura. Acercaron además a los maestros pueblos a las instituciones educativas. Fomentaron con ellos las habilidades lingüísticas de los estudiantes,
pues mediante conversatorios y orientación para la organización de actividades como dramatizaciones, escritura y lectura de poemas propios, redacción y lectura de cuentos originales, entre otros, motivaron a los colegas, a la comunidad y a los discentes a valorar lo propio. Las experiencias vividas con los maestros pueblo fueron plasmadas en la escritura de proyectos sociocomunitarios y artículos para la revista de lengua UNEM Estado Sucre, Construyendo Saberes. Estos proyectos fueron expuestos en el cierre de trayecto o semestre en presencia de otras áreas de formación. Los estudiantes de los y las participantes en el aula de clase de sus instituciones educativas crearon poemas y cuentos, dramatizaron y disfrutaron con dinámicas desarrolladas por los maestros pueblo. Por otro lado, la presencia de los maestros pueblos en esos encuentros UNEM desencadenó socializaciones sobre el género lírico y su importancia, valorando el recurso creado por el poeta invitado para redactar poemas propios. Este poeta y su recurso también se hicieron presentes en las aulas de clases de los participantes, fomentando la creatividad y la capacidad crítica y sentida de los jóvenes que realizaron y declamaron poesía. En cuanto a la experiencia en el espacio cultural educativo Casa Ramos Sucre, donde se desarrolló el foro abierto a público docente en ejercicio, con la participación protagónica del escritor Rubí Guerra, pues incitó al aporte, a la socialización y planteamientos de prácticas educativas para el fortalecimiento de la oralidad, la lectura y la escritura, dentro y fuera del aula, por parte de los docentes, la comunidad, padres, representantes y estudiantes. Importante recalcar que la relación con los maestros pueblo de las comunidades pues permitió que los docentes, padres, representantes y estudiantes reconocieran el valor de su entorno y sus sujetos. Los estudiantes y los participantes realizaron videos entrevistando a esos cultores, a esos maestros pueblo, quienes contaron la historia de la creación de su localidad, de los primeros pobladores, brindando muestra de cultura y de identidad. Desde el relato escrito, la narración oral y la dramatización, los estudiantes en las aulas construyeron y representaron obras que contenían una carga significativa de amor propio y de amor a lo propio, pues reconocieron y demostraron sus capacidades creadoras. Se hizo latente de esta manera el respeto hacia el personaje de la comunidad con muchos saberes que aportara a la formación social. Fue un tributo a la localidad, a las costumbres, tradiciones representativas, como las fiestas que se celebran, las leyendas locales, los lugares, música, plantas y alimentos simbólicos del lugar. Los educadores definitivamente tienen el desafío de ampliar su gestión dentro de la sociedad y sobre todo trabajar en función de la realidad. El docente debe ir más allá del aula, preocupándose y ocupándose por la educación del estudiante, buscando esas herramientas para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, dedicando tiempo y esfuerzo a la creación de nuevas, mejores estrategias, recursos, posibilidades de fortalecer potencialidades mediante el acompañamiento colectivo. Todo esto con la intervención y orientación de padres, representantes y comunidades, quienes vienen entendiendo la contextualización del aprendizaje como forma para lograr la calidad educativa. Definitivamente, estamos en construcción colectiva con todos los actores y llegando a todos los espacios. Continuamos el recorrido, sumamos acciones y reflexionamos frente a cada oportunidad de concebir saberes que apunten a la calidad educativa, entendiendo su concepto como ese accionar desde el sentir y desde el convivir para el desarrollo individual y social.